Gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar al gabinete Rolex. Perdón, presidente, al gabinete Adrián C. Presidente, ¿quién gobierna el Perú? ¿Quién ha puesto estos ministros? Yo quiero saber. ¿Dina Boluarte, la que exhibe joyas costosas habiendo sido ministra de Inclusión Social, la que ha visto los programas sociales de los más pobres? ¿Una mujer así se puede poner una pulsera de $50.000? ¿Qué es eso? Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, en realidad, ministro, pensé que usted venía y hoy día, en estas horas, nos iba a dar una explicación respecto a lo que pasaba con los roles de la señora Dina Boluarte. Lo esperé sinceramente. Han decidido ser más bien encerrarse en una defensa incorrecta cuando lo que deberían haber hecho más bien es responder cada día por la gestión que tienen a cargo de sus ministerios. Ministros que utilizan sus carteras además para empezar a defender a una presidenta que no tiene ninguna legitimidad y que ni siquiera puede explicar hasta el momento al país por qué tiene un desbalance patrimonial de casi $500.000 de soles y que usa una cantidad de bienes, relojes, pulseras que desbordan los montos económicos que cualquier trabajador en este país tendría y peor aún una persona en su condición. Nos sorprende que se venga a hablar de tantas cosas cuando la señora Boluarte en este país es la única persona que puede llevar un reloj de $20.000 y caminar tranquila por la calle sin miedo. Un país en donde en la inseguridad... Si es que hoy este Parlamento decide darles la confianza, no es porque se lo han ganado, sino porque anteponemos la sostenibilidad de nuestro país. Tras discurso del premier Gustavo Adriansen en el Congreso por el pedido del voto de confianza, fue criticado por congresistas quienes arremetieron en contra del gobierno de Dina Boluarte. Escuchemos. Congresistas, se da inicio al debate. Tiene uso la palabra la congresista Norma Yarro, hasta por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a los ministros. A través suyo, señor presidente, hemos escuchado al premier y darle el voto de confianza o venir a pedirlo es parte de lo que dice la Constitución. Pero para pedir un voto de confianza, la señora presidente debió haber dado ese voto de confianza a esta ciudadanía, siendo clara durante 15 días con ese mensaje a la nación y no tenerlos en vilo durante todo este momento y toda esta convulsión social que nos ha llevado, señor presidente, a ponernos en el espejo del mundo. Pero bueno, lo dice la Constitución y los tenemos acá y con todo respeto los hemos escuchado. Y hemos escuchado realmente más de lo mismo, un discurso casi con un montón de compromisos, y yo sí me niego a darle esa delegación de facultades, porque no se ha cumplido con muchas de las cosas que a nosotros nos ofrecieron. Hemos visto que muchas de las delegaciones que se le dio en el caso, por ejemplo, de seguridad ciudadana, no se cumplieron. Señor premier, usted es nuevo, pero ya han pasado varios ministros del Interior acá. En salud, hemos visto la necesidad de los que están realmente en una situación paupérrima. No hay medicinas, no hay camas, no hay camillas. Vaya de salud, compras sobredimensionadas y mienten. Mienten porque yo he visto, he estado en regiones y ustedes que las representan pueden ver cómo se están viviendo las emergencias colapsadas. Y la salud, la educación es un derecho que lo dice la Constitución. Entonces yo leo lo que acá nos traen, estamos viviendo en el país de las maravillas con un problema político, con un ministerio público cuestionado, viviendo a miles de peruanos sufriendo. En el sistema de educación nos muestran escuelas que están inaugurando. ¿Qué están inaugurando cuando dentro tenemos escuelas colapsadas, declaradas en más de 10 años en colapso inminente? Cuando vemos que en seguridad vino el ministro anterior y dijo que había agarrado a 80.000
a 80.000 delincuentes. ¿Y a dónde están? Los tuvo que soltar, porque no tenemos cárceles. Y le dije al ministro de Justicia la vez pasada, el INPE es uno de los entes más corruptos que existe en este país y no tenemos cárceles. Ha viajado a El Salvador. En 7 meses podemos tener cárceles y grilletes. Pero no, tenemos bandas que extorsionan a nuestro país y nos vienen a pedir facultades. Lamentablemente la Constitución manda darle ese voto de confianza. Pero no, el voto de confianza es el que ustedes deben transmitir a la población, al Perú que está harto. Y vemos a una presidenta que ha estado 2 años perdiendo esa oportunidad maravillosa de haber podido mostrar, de tener a un Congreso que le dio la confianza de creer que había un cambio, que podíamos tener un cambio. Pero no hemos visto nada. Leyes, señor presidente del Congreso, sin reglamentar. Perdidas en el vacío por una ley no reglamentada, es una ley que no vale. Y acá podríamos decir muchas cosas. La NIN, se creó la NIN para mitigar el niño. Yo digo, Dios es peruano, porque no vino el niño. Y se me acaba el tiempo. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Jorge Montoya por 7 minutos. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los señores ministros presentes y a los colegas congresistas. Me voy a dirigir por intermedio de usted al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros que nos acompañan. Hemos escuchado las palabras que escuchamos siempre. Todo queda bien cuando se habla de esa manera, pero hay que recordar que ya se vivió la historia. Estamos repitiéndola nuevamente. Y hay muchas cosas que se dicen, pero no se hacen. Quiero empezar con el tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Siempre están presentes cuando se necesita, inclusive para las fotos, pero no están presentes cuando se necesita incrementar el presupuesto. Hace 15 años que el presupuesto, la participación del presupuesto de la Fuerza Armada y Policía Nacional con relación al presupuesto de los ministerios de los otros sectores va disminuyendo cada día más. Eso significa que no se le está dando la importancia que corresponde, ni se les está dando los recursos necesarios para que puedan servir cuando hay una emergencia en el país, cualquiera que sea esta. Esto tiene que ser reevaluado. No he visto ni una sola línea al respecto en el mensaje. Y dentro de eso se encuentra también el tema de remuneraciones y pensiones. Las remuneraciones son las más bajas de todos los sectores del Estado y se mantienen congeladas desde el año 2012. Eso le hemos cursado al ministro anterior, al primer ministro anterior, un requerimiento de lo que se tenía que hacer para solucionar este problema. Y también se lo hemos cursado al actual primer ministro. Lo tiene en su poder desde el día 7 de marzo. Esperemos que tomen acción porque esto es urgente para las acciones que se vienen a futuro. Se ha mencionado, y sobre el tema de pensiones, se estableció una mesa de trabajo la semana pasada para poder comenzar a hablar del tema de pensiones militares, porque estamos hablando de pensiones también de las otras ramas del país. Y esa mesa de trabajo esperemos que tenga resultados. Hay integrantes del MEF, de las instituciones armadas y del Ministerio de Defensa. Mencionan ustedes que tienen 2 prioridades, la seguridad y la reactivación económica. Con relación a la seguridad no he visto una sola línea de lo que está sucediendo actualmente y que tiene que corregirse. Las coordinaciones entre la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía Nacional, que tiene que llevarse a cabo para no tener la vergüenza de ver cómo sueltan a los que detienen la policía. Ese tipo de acciones tienen que ser explicitadas, tienen que estar claras, tiene que haber una directiva de gobierno del que lleve el liderazgo de esta lucha contra la corrupción y contra la criminalidad. Y no quedarse en el aire y no ver los problemas que tienen realmente delante de ustedes. Otro punto es lo que tiene que modificarse del Código Procesal Penal, que puede ser necesario. Después, en el tema de reactivación, ya hubo un programa reactiva y fue mal aplicado. Las pymes no recibieron lo que necesitaban, se les dio el préstamo para pagar sus deudas solamente, no para capital de trabajo, quedaron paralizadas. Además de eso, se les ofreció para la campaña escolar a los zapateros de Trujillo, de Arequipa, de diferentes partes del país,
darles el trabajo. No se les dio tampoco. Hasta la fecha están pendientes, pese a la promesa que hicieron. Si el programa de Reactiva es así como han venido ejecutándolo, están perdidos antes de empezar. Se requiere también una reforma del Ministerio Público, del Poder Judicial. Está claro que no funcionan, que hay una infinidad de fallas en estos sistemas que tienen que arreglarse. Me voy a referir a la deuda social, que también he escuchado por ahí las palabras, y le voy a dar un ejemplo. Hace 2 semanas tuve una reunión a pedido de los profesores de Piura con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y la Dirección Regional de Piura para ver un tema de deuda social de los maestros. Se necesitaban 1.200 millones y les habían dado 200. A esa reunión asistió Educación, asistió la Dirección Regional de Piura, pero estuvo falto el Ministerio de Economía y Finanzas del actual ministro. Una falta de sensibilidad absoluta. Ni siquiera se disculpó por no haber asistido ni enviado representantes. Esos temas que dicen que van a solucionar, hasta el momento no veo que los hayan solucionado. Le vamos a dar la posibilidad de corregir sus errores y que comiencen a trabajar como debe ser. En salud hay un tema que está convirtiéndose se va a convertir en un problema, que es el dengue en la ciudad de Lima. La ciudad de Lima está incrementando su contagio y de acuerdo a los expertos y especialistas debería hacerse una campaña de prevención grande en la ciudad de Lima. El Ministerio de Salud no lo he escuchado decir nada, ni a usted, ministro, en su mensaje. Lo que habla del narcotráfico es cierto, hay un serio problema de narcotráfico, tenemos el 95% de la producción de la región. No se ha hecho nada para evitarlo en todo lo que va de este gobierno. Deberían hacerlo, más bien han anunciado que van a pacificar el BRAE. Bueno, el narcotráfico no se va a acabar en un año. Eso va a continuar si es que no se ponen las medidas necesarias. Hablan de proteger las inversiones en el puerto de Chancay. Sin embargo, la APN ha metido un problema, ha generado desconfianza internacional sobre la acción del Perú en el puerto de Chancay. Es algo inconcebible que el gobierno lo permita cuando es una entidad del gobierno la que está actuando. Si hubo un error en la parte administrativa, debe solucionarse de una manera rápida y no generar desconfianza como está sucediendo. Considero que debe ser prioridad también la infraestructura vial y la cobertura de Internet. Son dos cosas que si no se tiene a la mano, el Perú no va a desarrollar. Y se requiere también tener un sistema de reacción rápida para solucionar las emergencias en la carretera del país, que sucede todos los años durante todos los días. Tiene que haber un equipo montado y distribuido a lo largo del territorio para dar solución a estos problemas. Lo que sufren estos son los alcaldes y no saben a quién dirigirse. Hay otros temas que también son importantes. La penetración del tema de género en muchas cosas, hasta para la seguridad ciudadana meten el tema de género. Yo le pido, señor ministro, que revise el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que se ha firmado ya hace algunos años. Esto está generando serios problemas en lo que es la familia, la educación de nuestros niños y otros problemas. Esto debería ser corregido de alguna manera. Quiero decirles que estamos seguros, nosotros estamos seguros de que conocemos el perfil de los ministros que ya han estado en el gabinete y aprenderemos a conocer el perfil de los que acaban de incorporarse. Y vamos a hacer una fiscalización muy severa y cercana. Queremos que el país camine y vaya para adelante. Tenemos coordinada ya una reunión con el ministro de Energía y Minas para el día martes de la próxima semana para ver el problema minero, que consideramos que es de importancia para el país. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista López Ureña. 1 minuto. Señor presidente, tenga usted buenos días por su intermedio al Premier. Las megatendencias en el mundo nos dicen que el abastecimiento al agua va a ser fatal en estos últimos tiempos. Y el Perú no es la excepción. La población, sobre todo las JAS, las juntas administradoras de agua y saneamiento, se sienten burlados por la ministra de Vivienda, quien ha emitido, junto con su equipo, el decreto legislativo 1620, que es lesivo para las juntas administradoras de agua y saneamiento, que son las que están resolviendo el problema de acceso al agua en el Perú, y por el contrario, solo se ha hecho caso a las EPS que han fracasado en ese intento. En ese sentido, vamos a seguir por el fortalecimiento y hasta que eso no cambie, vamos a ir por la derogatoria de la 16. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra
el congresista Bernardo Paso, por 3 minutos. Congresista Paso. Bien. Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Chiabra. 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Estamos viviendo un momento excepcional por la violencia que estamos sufriendo y sin embargo nos preguntamos quién está liderando esta lucha y quién toma las decisiones. Nos siguen extorsionando de las cárceles, las fronteras no están cubiertas, las unidades de flagrancia no tienen equipamiento, se mantiene el divorcio entre el Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía, una escuela de oficiales que no funciona hace 7 años y una escuela de formación en Arequipa que es un elefante blanco porque no tiene agua y no es por falta de presupuesto. Desigualdad y discriminación, comparemos un colegio con las condiciones básicas para dar educación y otro colegio que no tiene agua ni carpetas. Esa es la discriminación y desigualdad que hay que eliminar. Sin embargo, han gastado más de 10.000 millones en consultorías. ¿Cuántos colegios hubiéramos podido recuperar? Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender el Estado de Derecho. Y una forma de hacerlo es no involucrando a las Fuerzas Armadas en asuntos de orden político. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional, no al poder político. Es decir, son del Estado y no del gobierno de turno. Le deben respeto y lealtad al presidente en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para asuntos de defensa nacional, no para cuestiones ni defensas personales. Tenemos que aprender a respetar a las instituciones, tenemos que aprender a defender la democracia. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Bernardo Paso por 3 minutos. Mi saludo, señor presidente, y a través suyo al señor premier, a todo el gabinete ministerial y a todos los colegas congresistas. Señor presidente, saludo el anuncio que ha hecho el señor premier en cuanto al tema de la priorización del proyecto del Alto Piura, con una inversión de $400 millones de inversión, el cual va a aperturar la frontera agrícola y va a generar miles de puestos de trabajo directo e indirectamente. Asimismo, la construcción de los 11 puentes para la Sierra Piurana, que beneficiará a 825,000 conciudadanos. También ha anunciado el señor premier sobre el Impulsa Perú, de apoyo a las micros y pequeñas empresas, la cual también, señor premier, a través de usted, señor presidente, debería tomarse una decisión de manera inmediata, porque lamentablemente los sectores productivos, que era para poder promover las inversiones, reactivar los diversos sectores, hasta el momento no son beneficiados, principalmente el sector pesquero. Además, también se anuncia inversiones en infraestructura pesquera a través del Fondo de Desarrollo Pesquero. Pero también se necesitan políticas profundas, señor presidente, en el sector pesquero, y para eso venimos exigiendo desde hace un buen tiempo la creación del Ministerio de Pesquería, que este Congreso en noviembre del 2022 ha aprobado, pero que lamentablemente el Ejecutivo no quiere dar la creación para que puedan principalmente manejar este sector, que es el segundo sector más importante, productivo y económico que aporta al erario nacional. Lamentablemente no se le pone énfasis y no se da la creación. Asimismo, señor presidente, creo que es importante también hablar sobre el tema de seguridad ciudadana. Se han hecho anuncios importantes, la cual saludamos. Pero también es importante que se pueda dotar de mayor logística. Y como representante de Piura, porque Piura es la segunda región más poblada del país, y tomando en consideración los esfuerzos que vienen haciendo la Macropol, dirigida por el general Manuel Farías Zapata, que viene haciendo un buen trabajo, porque hemos visitado muchas comisarías a nivel de la región, y efectivamente esperamos que a través del señor, al nuevo ministro del portafolio, pueda también orientar el apoyo necesario. Pero es importante, señor presidente, manifestar en lo que respecta
a poder enfrentar también el flagelo que es la corrupción. Este flagelo que viene afectando al pueblo peruano. Y tenemos en consideración que en los últimos 34 años la corrupción se ha convertido en una constante en el Perú. Señor presidente, 3 minutos, por favor, cuente la bancada. Conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces, no hay tiempo adicional, señor. Sin embargo, ¿cuánto tiempo necesita usted a cuenta de su bancada? 3 minutos más, señor presidente. 3 minutos más, señor. Gracias, señor presidente. Decíamos que el Perú de hoy vive un gran vacío respecto a su verdadera vocación. Los políticos que hoy gobiernan han olvidado su función de gobernanza, asentando sus intereses particulares, y eso efectivamente también se le llama corrupción. La clase política y la administración tienen que entender que debe existir un cambio. Y según datos y cifras que ha emitido la Contraloría, en el 2022 y el 2023, el Perú perdió más de 25.000 y 24.000 millones de soles respectivamente por corrupción, por ineficiencia de las autoridades. Y esta cifra nos conlleva a cuantificar que la corrupción representa el 14.9% del PBI al año aproximadamente. Esto significa que cada 100 soles se gasta en el país, se pierden aproximadamente 13 soles porque prácticamente se lo roban y porque por ineficiencia, ineptitud, despilfarro e incompetencia. Estas nefastas cifras, señor presidente, nos llevan a formular preguntas: ¿cuántos hospitales, colegios, comisarías bien equipadas podríamos haber construido con 49.000 millones de soles? ¿Cuántos peruanos perdieron el legítimo derecho a tener agua, electricidad y mejores carreteras? Yo creo que, señor Premier y señores ministros de Estado, a través de usted, presidente, creo que llega el momento de hacer el punto de quiebre, porque no podemos estar con excentricidades. No puede el país venirse abajo, la clase política, por las irresponsabilidades, porque no se actúa con honestidad, no se actúa con transparencia, no se actúa con un amor profundo hacia nuestro pueblo, porque eso es lo que requiere nuestro pueblo en este momento. Quienes bajamos al llano, que caminamos en el día a día con nuestro pueblo, realmente está el país asqueado de estos actos que son rechazados por la población. Las últimas 2 décadas, ¿cuántos presidentes de la República, cuántos políticos están procesados? Yo creo que necesito una reflexión aquí a todos los colegas, a todos también los señores ministros y al Ejecutivo también, que haga caso realmente, porque esto no se puede ir a la borda. Todo el trabajo que puedan hacer también buenos políticos, en fin, de una buena gobernabilidad que tiene que darse. Y creo, señor presidente, que es un pedido también expreso desde nuestra región Piura para que se pueda tomar y poder resolver los grandes problemas que tiene el país, principalmente con voluntad y sapiencia política para poder conducir y liderar los destinos de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Sigrid Bazán por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Y quisiera empezar diciendo que este voto de confianza en vista de la coyuntura y los escándalos no puede ser visto como un voto de confianza a un gabinete últimamente reconfigurado, sino que tiene en realidad que tratarse y verse como un voto de confianza a el gobierno de la señora Boluarte. Y en ese sentido, la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, señor presidente, ha sido una bancada de oposición desde el primer instante en el que, en lugar de responder al reclamo público de nuevas elecciones, la señora Boluarte decidió perpetrarse en Palacio de Gobierno hasta el 2026 a sangre y fuego, respaldada por una mayoría parlamentaria, hay que decirlo, que ahora, por supuesto, le está permitiendo repartirse el poder a cambio de su supervivencia y a cambio de la impunidad. Y el primer saldo, señor presidente, de víctimas de esa ansia de poder fueron 50 compatriotas y ellos fueron asesinados. Esta fue la razón por la que esta bancada apoyó la primera moción de vacancia contra la señora Boluarte, que no ha respondido a la justicia aún sobre este tema. Y nuestro compromiso y nuestro apoyo es para las víctimas y sus familias
familias. Por eso nos parece inaceptable, señor presidente, que el señor Gustavo Adriancén, que las insultara y se expresara de forma despectiva en la OEA, ahora sea premiado con el nombramiento de presidente de Consejo de Ministros. Y sumado a esto, en un país donde hay cada vez más pobreza, precariedad, hambre y donde más asola la inseguridad ciudadana, nos sorprende que se venga a hablar de tantas cosas cuando la señora Boluarte en este país es la única persona que puede llevar un reloj de $20.000 y caminar tranquila por la calle sin miedo. Un país en donde en la inseguridad ciudadana hemos tenido 5 ministros del Interior en poco más de 16 meses. Un país en donde la extorsión en el 2021 representaba cerca de 4.000 denuncias desde la gestión Boluarte y que hoy, a un año y poco más de su gestión, llegamos a 20.000 denuncias por extorsión, señor presidente. Entonces la pregunta es, ¿podemos darle la confianza a una... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista María Acuña por 2 minutos. Oficializa. Gracias, señor presidente. Mis saludos al Premier y a todos los ministros que hoy se encuentran acá. Queridos colegas, nos encontramos en un momento difícil y que tenemos que asumir y convocar todos los esfuerzos para que este país pueda salir adelante. Señor Premier, usted ha hablado de 2 cosas tan importantes como es la seguridad ciudadana. Para salir y solucionar el problema de la seguridad ciudadana, tenemos que salir del Pacto de San José. Espero que lo tome porque hay muchas madres de familia que sufren cuando sus hijos son atacados y muertos por un celular. Hoy tenemos colegios que vienen siendo atacados por la delincuencia. Más de 100 colegios están azotados por esta delincuencia, señor Premier. ¿Cuándo vamos a tener la firme decisión de nosotros enfrentar a esta delincuencia que tanto daño hace? Con esta delincuencia no vamos a tener inversionistas en el país. No, queremos reactivar la economía. La economía, si no hay la seguridad ciudadana, ¿quién va a venir a invertir en nuestro país para que sean extorsionados y matados? Porque todos los días hay muertos en nuestro país. Espero que la presidenta tome la firme convicción y usted, señor Premier, que salgamos de este Pacto de San José y que nos dejen a los peruanos resolver nuestro problema. Señor Premier, hemos hablado de que, y yo saludo que va a haber la construcción de esas cochas, que eso va a ir a favor de la agricultura, pero tengo que lamentar que usted no ha considerado a la región Lambayeque. Tenemos... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guido Bellido. 2 minutos y medio. Gracias, señor presidente, por su intermedio. El saludo al señor presidente del Consejo de Ministros, a todos los ministros, colegas congresistas. Este es un tema de carácter político, señor presidente, nada personal. Usted sabe, señor presidente, que la región del Cusco ha sido paralizado por decisiones que no han sido transparentes en materia de contrataciones a plataformas y empresas a dedo. El día de ayer, juntamente con el ministro de Transporte, hemos estado en nuestra región del Cusco. Y ahí expresamente la región del Cusco ha exigido que la señora ministra de Cultura debe ser removida del cargo. Hemos dicho por todos los medios, pero este pedido de la región del Cusco no es escuchado, señor presidente. Entonces eso para la región del Cusco y nosotros que escuchamos a las personas que nos han elegido significa mucho. Y nuestra decisión está tomada, señor presidente. Por otra parte, señor, por su intermedio presidente, señor presidente del Consejo de Ministros, en este instante que estamos discutiendo, hay personas que están amenazadas de muerte por los sicarios, por los delincuentes. El día de hoy, en su presentación,
no hemos visto acciones concretas que se van a hacer en los días y meses que usted va a asumir la responsabilidad. Tenemos que combatir la criminalidad en el país con todas las herramientas que se requieren. No podemos tener un país asediado por la delincuencia, asediado por la criminalidad, y no podemos tener un país en zozobra. Se tiene que tomar acciones, pero también no hemos escuchado las acciones que se tienen que tomar para poder poner en prioridad la actividad agrícola en el país, principalmente en las regiones del sur que están abandonadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto Acerbi por 3 minutos. Congresista Cueto. Bien. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Cabero. 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Avanza País siempre ha sido una bancada que está a favor de la institucionalidad y de la gobernabilidad, presidente. Pero defender la institucionalidad no significa bajo ninguna circunstancia darle un cheque en blanco al gobierno, presidente. Tenemos que decir que este es un gobierno tremendamente mediocre, que no está sabiendo responder y resolver los grandes problemas que tiene el país. La seguridad, la economía, la infraestructura. 3 de cada 10 peruanos son víctimas del crimen, presidente. Este año la inversión privada se va a contraer en más de 7%. La infraestructura no echa a andar. Y la gente lo nota, presidente, la gente lo nota. Por eso los bajos niveles de aprobación que tiene este gobierno. La bancada de Avanza País, presidente, consciente de su rol fiscalizador, por supuesto, sabe también y es muy consciente que no podemos hacerle el juego a quienes quieren hoy día desestabilizar el país, a quienes quieren finalmente pescar a río revuelto e incendiar el Perú. Y finalmente, presidente, crear más inestabilidad que no es lo que este país necesita hoy, presidente. Estoy absolutamente convencido que necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar, presidente, y que lo haga de la manera más inmediata. Yo, presidente, voy a emitir mi voto en abstención, porque no estoy convencido de la confianza que se le puede dar a un gobierno que hasta ahora no muestra un solo resultado importante, presidente. Pero tampoco voy a hacerle el juego a los que quieren desestabilizar el Perú el día de hoy. Este es un gobierno, presidente, que no ha estado a la altura de los resultados, que ha mostrado desconexión con la ciudadanía y sobre todo, ya lo que es más indolente aún, ha mostrado frivolidad. Y la gente lo está viendo, presidente. Y este Congreso seguramente va a pagar y va a tener que pagar en el futuro la factura de eso, presidente. Pero por sobre todo, la institucionalidad y la democracia tienen que primar. Por eso mi voto en abstención. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guillermo Bermejo por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Una de las cosas que me llamó más la atención es que se pretende hacer lo mismo de los últimos 20 años en materia de lucha contra el narcotráfico. El Perú hace 20 años producía 80 toneladas de cocaína y ahora, ahí discutiendo con otro colega por ahí, se supone que ya superamos las 1000 toneladas de cocaína por año. Las hectáreas de hoja de coca se han multiplicado por todo el país y nos dice el Premier que van a seguir haciendo lo mismo, que no ha funcionado en 20 años. Y le digo esto porque el narcotráfico ha atravesado a muchas instituciones y entre una que es para todos creo que es sagrada, que es la Policía Nacional, ¿no? Se está expulsando más o menos a 1000 policías por año. De eso no nos ha dado ningún tipo de relato el señor Premier. Es decir, tenemos 4000 policías expulsados de la institución en 4 años. Y están metidos en temas tan graves como narcotráfico, sicariato, extorsión, asalto a mano armada. Hoy en el Perú ya se están dando bandas de policías con ex policías, como los números no nos podrían dejar mentir. Y sobre eso no nos dice absolutamente nada el Premier. Definitivamente nosotros, pues, evidentemente vamos a votar en contra porque una de las grandes omisiones el día de hoy ha sido la actitud que tuvo el gobierno de la señora Boluarte con las manifestaciones del año pasado. 50 personas asesinadas, pero además más de 1000 peruanos baleados. Ni un pedido de perdón, ni una disculpa pública. Y con esas manos manchadas de sangre, ¿no es cierto?, vienen aquí encima a pedir facultades.
Pero en el colmo del tema de la inseguridad ciudadana, en estos días ha salido un decreto supremo donde se permite el ingreso sin visa de los salvadoreños. Parece que por colgarse del saco de Bukele no están terminando de entender lo que pasa en El Salvador. Las pandillas de allá son mucho más graves que el Tren de Aragua, son paramilitares. Y a ese tipo de personas ahora vamos a hacerle un filtro gratis para que puedan venir al Perú. Es decir, además del Tren de Aragua vamos a tener malas salvatruchas en el país. Es evidente que no dan pie con bola tampoco con el tema de la defensa de la ciudadanía. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Diego Bazán por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, recordarle al señor Premier que el anterior Premier acá hace un año exactamente vino y ofreció la construcción en ese año, en el año 2023, de exactamente 86 colegios con una inversión de casi 400 millones de soles. Ha pasado un año y ¿cuál fue la promesa cumplida? Solo 20 colegios. Eso es increíble. Eso es algo que tiene que trabajarse porque hoy la demanda de nueva infraestructura educativa se siente en todo el país. Creo que acá los 130 parlamentarios recorremos el país y vemos la decadente infraestructura educativa en la que lamentablemente nuestros niños se terminan educando. Colegios como por ejemplo el Torre Tagle en el Alto Trujillo, un distrito recientemente creado que no tiene ni siquiera baños, ni siquiera una infraestructura digna donde estudiar. Pero además de ello hay que recordarle que hoy la principal demanda en la población en todo el país es la seguridad ciudadana. No se ha planteado ninguna política pública eficiente desde el Ministerio del Interior. ¿Y por qué? Porque hay lamentablemente incapacidad. Incapacidad en muchos sentidos, como por ejemplo el ofrecimiento de la compra de 1.300 patrulleros. Hace un año también se hizo en este Congreso de la República y hoy, por supuesto, no es una realidad. Se es reactivo con estados de emergencia que lamentablemente solo son paliativos. Por ejemplo, en mi región La Libertad, un estado de emergencia que se ha planteado durante 60 días y que no me cae duda que se va a tener que renovar, pero hay algo ahí que acotar. Miles de trujillanos hoy no pueden trabajar porque ese mismo estado de emergencia prohíbe que entre las 12 y las 4 de la mañana se abran los negocios públicos, lo cual afecta gravemente a no solo a los empresarios, sino hablo en nombre de los miles de trabajadores que hoy han perdido su empleo por esa medida realmente tonta y que no va hasta el final, porque las medidas contra la inseguridad ciudadana deben ser otras, como por ejemplo el apoyo fundamental a la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto Acerbi por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Saludando al premier y a todos los ministros y a los compañeros que estamos acá. Me alegra de ver a mucha gente. Señor premier, acá a través de la mesa, el tema se trata de generar confianza. No hay inversiones si no hay confianza. Y eso es lo que tiene que lograr. Más allá de los discursos, con hechos, tiene que haber generación de confianza. En el tema de seguridad se necesita respaldo político, sobre todo a nuestra policía, porque de lo contrario seguimos con el problema que ya se ha hablado acá del triángulo terrible de no poder controlar lo que hace la policía y que se deshace en los otros 2 ámbitos. Y eso pasa también por no manosear pues, a las fuerzas del orden, a la policía sobre todo. Reglamenten de una vez la ley. Fue la excusa que el anterior ministro dio en este Congreso. Ya ha pasado meses de que dimos la ley para que el comandante general permanezca. Sin embargo, sobre pretexto de que no reglamenta la ley, que es responsabilidad del Ejecutivo, hasta el día de hoy no se hace. Saludo, sí, rápidamente el tema que ha hecho de respaldar el megapuerto de Chancay. Hay varias cosas. Yo le pediría que en lugar de estar levantando o sacando los expedientes, se construya de frente las cosas. Hay que actuar. No nos podemos dejar estar en este tema. Es importante. Hay un tema crucial y es un antes y después el desarrollo y que sea una realidad. Porque lo que está pasando en este momento con todo este tema legal de la PN, el MTC, el procurador, está afectando posiblemente el desarrollo y la inversión de los bancos corporativos que están soportando Chancay en este momento. Así que eso tiene que ser prioritario. Espero que así lo sea. Y por último, con los 2 segundos que me queda,
No entiendo para qué la delegación en el ámbito de inteligencia. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Flor Pablo por 1 minuto. Gracias, presidente. Saludar a los ministros, al premier. En este momento en nuestro país, ¿qué área del desarrollo no podríamos declarar en emergencia? En realidad todas. En educación estoy viendo con mucha pena, por ejemplo, un problema nuevo. 1 millón, más de 1 millón de estudiantes hoy día ya no son estudiantes, están fuera del sistema educativo. La tercera parte en Lima. En realidad hemos expulsado a nuestros niños y adolescentes de la escuela. Es una situación dramática, así como el tema de la anemia. En esa situación de crisis donde somos responsables tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿qué toca? En realidad, reponer la estabilidad política. ¿Y eso cómo se hace en democracia? Con nuevas elecciones. Yo invoco a la presidenta que renuncie o a este Congreso que apoye la vacancia porque es insostenible la situación de pobreza y abandono que está en nuestro país. Hago un llamado a la conciencia. No se trata de nosotros, se trata de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Diana González por 2 minutos. Gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo a los señores ministros y a los colegas congresistas. ¿Cuántas veces nos han dicho recuperar los niveles de confianza, lucha frontal contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, gestión de puertas abiertas? Lo cierto es que la confianza se gana con hechos y no con palabras. Resulta difícil confiar en lo que se ha mencionado el día de hoy. Primero, economía y seguridad, seguridad y economía. Invocan al Congreso a aprobar un proyecto de ley sobre regímenes tributarios simplificados, pero el Congreso lleva más de 19 meses sin reglamentar la ley de apuestas deportivas, que en cifras de Mincetur significa una recaudación de más de 160 millones de soles en su primer año. Y desde el 2023 vamos 27 leyes sin reglamentar. Seguridad y economía. De 217 efectivos de Arequipa, se llevaron 112 a inicios de año. En agosto son 325 efectivos más por salir. No nos quiten efectivos policiales a la región Arequipa. El Ejecutivo asume el proyecto integral Majes-Siguas. Sin embargo, la ministra saliente nunca pisó Arequipa, salvo una escala. Esto no se puede volver a repetir. Salud como derecho humano, pero cuando le tocamos la puerta al ministro de Salud, nos dice sobre los pacientes oncológicos y sus familias, nos dice que esa no es su competencia, que le corresponde al gobierno regional. Sin embargo, cuando quiere impulsar sus campañas preferidas, ahí sí llega a grandes acuerdos con los gobiernos regionales. Genéricos, se le pasó la fecha y él tenía un proyecto de ley desde el 2018. El tema lo sabía perfectamente. Una vez más, reactivo, cero planificación. La misma displicencia en e-salud. Horas paralizadas, el gobierno central tiene 12 horas paralizadas en la región Arequipa. Y, como si fuera poco, las visitas que realizan al sur también le quitan presupuesto. Las regiones más afectadas, Arequipa, menos de 245 millones, Tacna 74 millones y Puno 87 millones solo del año pasado a este año. El sur también es parte del país. Señor Premier, se nos pasa la hora, no más excusas, no más mentiras, no más tardanzas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Ruth Luque, 2 minutos. Este gabinete, señor presidente, no merece la confianza. Y no merece porque hoy quienes están aquí sentados han decidido ser defensores de la señora Dina Boluarte. Han decidido ser más bien encerrarse en una defensa incorrecta cuando lo que deberían haber hecho más bien es responder cada día por la gestión que tienen a cargo de sus ministerios. Ministros que utilizan sus carteras además para empezar a defender a una presidenta que no tiene ninguna legitimidad y que ni siquiera puede explicar hasta el momento al país por qué tiene un desbalance patrimonial de casi medio millón de soles y que usa una cantidad de bienes, relojes, pulseras que desbordan los montos económicos que cualquier trabajador en este país tendría y peor aún una persona en su condición. Eso es lo que se han dedicado los ministros, se han dedicado a una defensa. Pero lo peor de todo es que este gabinete hoy nos habla de los derechos humanos y el premier se olvida lo que dijo cuando señaló, ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron la muerte. Nos quieren hablar de derechos humanos cuando son incapaces de asumir su responsabilidad política por las 50 muertes y por los más de 1000 heridos. Y encima se atreven a hablar de las poblaciones indígenas, de los bosques amazónicos, de la lucha de seguridad ciudadana, etcétera. De temas en los cuales
son absolutamente incoherentes en lo que hacen en el país. Yo me pregunto si este gobierno ha sido capaz de defender alguna competencia propia de lucha, por ejemplo, contra la minería ilegal, las organizaciones criminales. Absolutamente nada. ¿Qué le ofrece a los pueblos indígenas? Nada. Ni siquiera es capaz de defender la consulta previa, que es un derecho que hace tiempo, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas están reclamando. Y además nos quieren ahora hablar de un destrave de proyectos. ¿De qué tipo y de qué naturaleza? Tampoco lo dice. Por eso no le daremos la confianza. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Margot Palacios por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Solicito que se pueda visualizar un video que tiene 1 minuto, parte de lo que voy a tener de los 4 minutos. Gracias, señor presidente. Autorizado. Por favor, ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos. Las pericias balísticas forenses indican que las heridas de los muertos eran compatibles con municiones para cartuchos de calibre de 5 milímetros aproximadamente. Ahí. Vamos a dejar en manos de este premier que de manera frenética, que no sabe controlar su carácter, los destinos del país y conduzca ministerios como educación, salud, mujer y entre otros. Señores de la derecha, hay que tener mucho cuidado a quién le estamos encargando el destino del pueblo peruano. Hemos pasado de un gabinete de la muerte a un gabinete de los Rolex y ahí lo estamos viendo. Un gabinete que en sus 34 páginas no ha dedicado ni una línea en pedirle perdón al pueblo peruano por haber matado a 49 peruanos por impacto de bala, más de 1000 heridos que hoy día están inválidos y que el Estado no se hace responsable. Este régimen bañado de sangre no puede tener, en este caso, el voto de confianza. Deberían de darle vergüenza, señores ministros y ministras, ser parte de este régimen violador de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales. Lo único que están haciendo ustedes es alargar la caída de quien hoy los lidera a ustedes, la señora Dina Boluarte. Ustedes tienen que recordar que los delitos por el cual ella está imputada, como también puede ser autor intelectual al ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, tarde o temprano irá a caer a la cárcel, porque estos delitos nunca prescriben. Y si ustedes buscan reconciliación, deberían hacer un mea culpa y pedir perdón al pueblo peruano y encarcelar a estos jefes policiales, militares que dispararon, como ustedes lo han visto en el video, a quemarropa a los órganos vitales. Como no son sus muertos, como no son sus hijos, como no son sus paisanos, no les importa. No tendrán el voto de confianza porque una muerte así nunca se olvida. Y si tal vez se puede olvidar cuando todos estén en la cárcel cumpliendo por el delito que han cometido. Muchas gracias. Gracias, congresista. Muchas gracias, presidente, a los señores ministros, colegas congresistas. Seguramente van a pintar maravillas, van a traer la cibernética, la tecnología,
¿Cuántos adelantos harán? Seguramente van a ofrecer de todo. Pero sin embargo, cuando vayamos a ver los ministerios es la misma cosa. Hace 15, 20 años igualito, nada ha cambiado y no va a cambiar mientras estamos en este sistema lleno de corrupción, lleno de delincuencia. Incluso los funcionarios comprometidos en esas acciones. Espero que el señor Premier, estando encargado en la OEA como embajador por el Perú, espero que no haya cobrado en Huampaní, en otros poderes, no por orden de servicio. Le adelanto, no quisiéramos tener esas informaciones. Para asumir una responsabilidad tiene que ser una persona intachable, tiene que demostrar la moralidad. Y espero que esas acciones lo viene cumpliendo. Estamos investigando. Por eso recomiendo yo a este gabinete, por lo menos que dé mirada bien a las regiones. Nosotros hasta ahora abandonados en todo sentido. Carreteras abandonadas, corrupción galopante, denuncias que hacemos, en nada queda. Entonces, en esa dimensión, estoy seguro que las cosas no van a ir bien. No tengo ni una esperanza, porque este sistema sigue lleno de corrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra. ¿No creen que se debe practicar con el ejemplo? Aunque es justo criticar al Ejecutivo, también es necesario dirigir nuestra atención al sector privado cuya posición dominante amenaza al modelo de bienestar que aspiramos construir para nuestro país y que he recogido en la Constitución, en la mejor Constitución del Perú, la de 1993. Si el gobierno quiere poner mano firme en el tema de medicamentos en el sector privado, entonces que primero ponga orden en Indecopi y que le informe al pueblo peruano qué acciones se está tomando respecto al abuso de posición de dominio en este sector. Señor ministro, la salud pública no es lo único que nos preocupa, tal cual lo ha denunciado, lo ha puesto en evidencia nuestra lideresa Keiko Fujimori. La seguridad ciudadana también es una preocupación. Con el mayor de los respetos a través de la presidencia, señor presidente, Fuerza Popular nos preocupamos por los derechos humanos de los ciudadanos de bien. El lumpen ya tiene de su lado las ONG caviares. Señor Adriancén, la economía también languidece. Señor Premier, señores ministros, den la hora de verdad, trabajen de verdad. Señor presidente del Consejo de Ministros, el pueblo peruano espera que marquen la hora con acciones concretas, con transparencia respecto a los escándalos. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Quito Sarmiento por 1 minuto. Presidente, un gabinete de la desconfianza, un gabinete de la muerte, al gabinete del Rolex. Un gobierno manchados sus manos con sangre, ahora a un gabinete, a un gobierno con pulseras de oro en sus manos. Pero absolutamente son lo mismo. La esencia y la estructura es lo mismo. Para privilegiar a las grandes empresas transnacionales, para seguir aumentando las brechas en pobreza, en educación, salud, que no nos plantean absolutamente nada. Y también pretenden privatizar empresas de saneamiento o Petroperú. Aquí lo único que queda frente a esta situación de no enfrentar siquiera la inseguridad y los problemas reales es la vacancia. Que se vayan todos, que es lo que pide el pueblo de una vez por todas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Moyano por 3 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, en realidad, ministro, pensé que usted venía y hoy día, en estas horas, nos iba a dar una explicación respecto a lo que pasaba con los roles de la señora Dina Boluarte. Lo esperé sinceramente, porque ustedes saben, y todos los ministros que están ahí, no son nuevos, ninguno es nuevo, ni siquiera los que han asumido por incluso representación de otras bancadas que están ahí. Como no son nuevos, debieron advertirle que este es un espacio meramente político. Y cuando viene el Premier a informarnos sobre algo que creemos, o que cree el Premier o el Ejecutivo, ¿que es que reciban a gobernar? No.
usted viene en representación de un gobierno que entró con Pedro Castillo, y se lo decimos los de al frente, y viene en un mismo paquete Pedro Castillo, y debió informarnos acá sobre esa situación que el gobierno quiere hacer respecto al tema de los Rolex. No nos ha dicho nada, Premier. Este era el espacio. Pero por otro lado, entiendo que este gobierno va a tener que lidiar con aquellos desestabilizadores que quieren entrar a ese juego de la receta Sagasti. Esa es la receta que quieren, ¿no? Pero aquellos que no criticaron y defendieron los $20.000 que estaban ocultos en el baño, hoy se rasgan las vestiduras. A eso se llama doble rasero. Pero, señor ministro, lo que le pedimos ahora acá es que usted tome en cuenta incluso qué cosa pasa, acá no lo ha mencionado, con aquellas instituciones que tienen que regular. Obsitel, ¿qué está haciendo? O Sinermin, ¿qué hacen esas instituciones? No nos han informado. Usted acaba de decir que va a pedir incluso nuevas facultades. Ya les dimos, ministro. Pero ¿sabe qué? Le cuento. No han obedecido a la ley mandatoria que dice que tienen que venir en 60 días, informarnos por lo menos en escrito a cada comisión. ¿Sabe qué le cuento, ministro? Usted que es nuevo en este Ejecutivo. Ni un solo informe, ni uno solo. Y nosotros, como nos respetamos, vamos a esperar los informes antes de decidir de darle nuevas facultades, porque con el Congreso, señor ministro, no se juega. Nosotros nos respetamos. Y este Congreso también tiene que lidiar con ese doble rasero, que no solo está dentro, que también está afuera. Porque lo que queremos es defender la estabilidad institucional y la estabilidad del país. No vamos a caer en ese juego, pero tampoco vamos a callar frente a las situaciones de este Ejecutivo, que no está resolviendo, señor ministro. Le digo, no está resolviendo, y nosotros viajamos por todo el país y le traemos a sus ministros sus informes. Pero ¿saben qué nos responden? Con informes. Nada más. Pero no hay resolución. Entiendo que les toca a las gobernaciones resolver el problema de educación y salud, pero, ministro, póngase los pantalones. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Aguinaga Recuenco por 3 minutos. Gracias, presidente. Hoy día recibimos al equipo ministerial que lidera el primer ministro. Todo ello en cumplimiento del mandato constitucional para pedir el voto de confianza. El voto de confianza, señor primer ministro, no es un cheque en blanco. No implica ningún compromiso ni pacto político, porque el único compromiso que tiene este grupo político es con el país, con el progreso del país. Y por eso cuando hacemos señalamientos están claramente fundamentados. Usted hoy día nos ha traído un conjunto de buenos deseos que quisiéramos que se plasmen en la realidad y que no sigan quedándose simplemente en la retórica y en el buen deseo. Al Perú sabemos que lo agobia la inseguridad ciudadana y seguimos con la misma propuesta. 6 ministros han cambiado en el Ministerio del Interior y sigue siendo el principal problema para el país. Hoy día también habla de 8.000 millones en obras por impuestos. Yo le pediría que cite 5 obras emblemáticas que se van a hacer en el país por obras por impuestos, y estoy seguro que no los tiene a la mano. Pero voy a tocar un sector que es sensible para el país y que viene justamente ligado al turismo. Hoy día ha señalado que vamos a crecer a 7 millones de turistas. Podemos crecer a 7 millones de turistas cuando el año pasado solamente hemos tenido 2.009.000 turistas. Eso es un imposible. Eso es una utopía. ¿Cómo lo vamos a realizar? Habla de Choquequirao. ¿Cuántos ministros hemos escuchado? Del señor Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior, primer ministro de Comercio Exterior de Castillo, habló de Choquequirao. Y ahí está sentado, inmóvil, porque no se hizo nada. Entonces hoy día de la misma manera le digo, cuando habla usted de Choquequirao, que tenemos que exponer estas hermosas ruinas ante el mundo. Sin embargo, se queda en el buen deseo porque no se ha hecho el funicular de Choquequirao. ¿Cómo vamos a subir el turismo
cuando en el sector cultura tenemos un abandono, una desidia, una insensibilidad con el circuito Mochica de Lambayeque, donde la mayoría de este riquísimo patrimonio arqueológico se encuentra en abandono y no se hace nada. Tenemos una unidad ejecutora que gasta 14 millones al año y sin embargo hay un abandono total de las obras que se... Gracias, congresista. Se invoca a la representación nacional respetuosamente que no se hagan alusiones personales en el debate, por respeto a nosotros mismos. Congresista Luis Ángel Aragón, por 3 minutos. Señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, señor premier, quiero manifestar a usted y por su intermedio al ministro de Economía que en el presente año se realizó una reducción presupuestal ascendiente a 114 millones de soles aproximadamente a la provincia de La Convención en el Cusco. La provincia de La Convención exige de alguna manera esta reposición de ese presupuesto a través de los mecanismos de financiamiento por transferencias de partidas y o crédito suplementario. Quiero manifestar, señor presidente, que el día de ayer se desarrolló la audiencia pública de la Comisión de Transportes en el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Ha sido un gesto positivo la presencia, hay que reconocer, del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, de su viceministro, porque se han llegado a acuerdos importantes entre la empresa ejecutora, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la PMO y la Comisión de Transportes y Comunicaciones presente el día de ayer. Pedimos, exigimos al señor premier que a través del Ministerio de Transportes se haga seguimiento a este cronograma de ejecución de obra y a los acuerdos que se han llegado satisfactoriamente el día de ayer a través del ministro Raúl Pérez Reyes. Quiero manifestar también, señor presidente, que en el caso de cultura, el Cusco está en pie de lucha. Nosotros cuestionamos y siempre exigimos que la ministra de Cultura dé un paso al costado, que la ministra de Cultura pueda renunciar al cargo porque estamos atravesando un proceso de control político por los graves cuestionamientos por haber otorgado la venta de los boletos electrónicos para el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu a la empresa Jainas. Existe un informe de control de la Contraloría General de la República que ya ha advertido deficiencias en la implementación de esta plataforma que administra Jainas y también el Contralor ha anunciado, el señor Nelson Chag, que se emitirá un informe de control sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación. A nivel nacional, pedimos también que se tenga un plan de lucha contra la inseguridad ciudadana, señor premier, porque esto va a ser importante a efectos de que se articule de mejor manera la Policía Nacional del Perú, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, seguridad ciudadana, serenazgo municipal, juntas vecinales y podamos tener realmente resultados óptimos y prudentes en los próximos 30 o 60 días en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es importante también, señor presidente, manifestar que estaremos muy atentos al desarrollo de la ejecución de la obra en Chancay. La importancia de la culminación del puerto de Chancay es importante que esas controversias que han suscitado en los últimos días puedan ser superadas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Montalvo por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra la congresista Kelly Portalatino, 2 minutos y medio. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar al gabinete Rolex. Perdón, presidente, al gabinete Adrián C. El gabinete nos ha venido a decir que cree en la democracia, presidente. Sin embargo, ¿quién encabeza no fue tolerante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y acusó a nuestros hermanos del sur de ser violentos. Y eso ha quedado en la figura a todos los hermanos que hoy claman justicia. ¿Está en su forma de democracia, presidente? ¿Odiar a todos nuestros hermanos del sur? Hay que preguntarnos, presidente. Ahora, de manera antidemocrática, acusa a nuestra bancada Perú Libre que estaríamos detrás de una denuncia de Rolex.
debería pedir disculpas primero antes de venir a hablarnos de democracia. El gabinete nos habla, presidente, sobre las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, no nos habla de la reforma de IPD, donde hoy sabemos que ha abandonado a nuestros deportistas peruanos que con su propio peculio, haciendo actividades, tienen que ir al extranjero. Ahí está la ex ministra, que por cierto, gracias que se fue. Sin embargo, no es todo, presidente. Nos habla sobre el impulso de Antamina, donde la región Ancash ha sido contaminada por los pasivos ambientales y que hoy hemos solicitado a PCM, presidente, para que se declare en emergencia el distrito de Pampas de la provincia de Pallasca, donde nuestros niños y niñas sufren de metales pesados en la sangre y están condenados para cáncer de piel, cáncer de pulmones en 5 o 7 años. Y hoy no solamente el distrito de Pampas, presidente, tenemos también el distrito de Chavín de Huántar, tenemos de San Marcos y la provincia de Guarmey, por arsénico y plomo. Sin embargo, presidente, tenemos un ministro de Energía y Minas cuestionado con conflictos grandes de intereses, de las cuales hoy está dando la espalda a Arequipa y a Cajamarca, y aún así mantienen a este ministro, presidente. No podemos ser ajenos de los pasivos que hoy está generando tanto daño a la salud pública en la región Ancash y a nivel país. Señores, a través tuyo, presidente del gabinete, la inflación del primer trimestre ha aumentado. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista William Zapata por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo al gabinete de ministros. He escuchado con atención, señor presidente, en la exposición del señor primer ministro, que se van a realizar grandes obras muy importantes, va a haber inversiones, trabajo para la población, subvenciones, incentivos económicos, destrave de proyectos, y se va a hacer una lucha frontal contra la corrupción, lo cual es muy importante. Pero para conseguir lo que le necesita al gobierno, señor presidente, que es generar confianza porque no la tiene, también credibilidad porque tampoco goza de ella, y eficiencia en el gobierno, que lo hemos escuchado varias veces, es que tiene que mostrar los logros que va a realizar y hacer rendiciones de cuentas poco a poco. Bien, en lo que va de este gobierno, señor presidente, se han cambiado a 5 ministros y a 3 comandantes generales de la policía, y desde el año 21 a 10 ministros, lo cual prueba que el cambio de ministros y el cambio de comandantes generales no soluciona el problema. El problema más bien debe estar orientado a una eficiente estrategia que debe ser llevada con objetivos y metas. Asimismo, a la preparación y el entrenamiento del personal, a una muy buena organización o reorganización de la policía, que se encuentra a la fecha politizada, también burocratizada y centralizada. Se necesita también un respaldo legal para las acciones que tengan que realizar y obviamente luchar contra la corrupción. Señor presidente, es importante luchar contra los delitos que son inmediatos y aquellos mayores contra la minería, como la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Muñante Barrios, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. A través suyo saludo al Consejo de Ministros. Señor presidente, esperamos que este día hubiese sido un día propicio para traer los descargos de parte de la presidenta Boluarte por todas las acusaciones que tiene. Sin embargo, eso no ha sucedido. Y lamentablemente seguimos dando pie a esa maquinaria caviar que está detrás de todo esto, y también, por supuesto, al oportunismo político que en otras oportunidades blindaron a un expresidente corrupto y que hoy se visten como la reserva moral del país. Señor presidente, necesitamos políticas claras con respecto a lo que está sucediendo. Y hoy se habló de mano dura contra la delincuencia. Qué bien suena eso. Pero no va a haber mano dura si es que no existen penales.
No va a haber mano dura si es que a los policías le faltan radios, si le faltan patrulleros, si le faltan motos para poder enfrentar la delincuencia. Por eso urge un shock de inversión en seguridad ciudadana y para eso se necesita eliminar las millonarias consultorías que hasta hoy se vienen dando y que solo han servido para alimentar la corrupción y las puertas giratorias en el Estado. Señor presidente, y este mensaje va para los ministros, vamos a imponer tolerancia cero frente a la imposición de políticas ideológicas de género que fomentan la discriminación entre hombres y mujeres, que fomentan y afianzan la amenaza a la indemnidad sexual de niños y adolescentes y que buscan destruir la familia en nuestro país. No vamos a tolerar ninguna de esas políticas. Y finalmente, advertir al Consejo de Ministros, si es que hoy este Parlamento decide darles la confianza, no es porque se lo han ganado, sino porque anteponemos la sostenibilidad de nuestro país frente a ese oportunismo político que tanto daño le ha hecho a este país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Juárez Gallegos por 4 minutos y medio. Gracias, presidente. Esta definitivamente es una nueva oportunidad para el gobierno de la presidenta Boluarte, producto de una sucesión constitucional de un gobierno corrupto y degradado como el gobierno de Pedro Castillo. Ambos, por supuesto, de la misma plancha, con un ideario y principios de izquierda. Presidenta, que muchos que los que están hoy día haciendo uso de la palabra, rasgándose las vestiduras, sostuvieron cuando su caso estuvo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hoy les decimos a esas mismas personas, no aprovechen este momento para desestabilizar, porque conocemos realmente cómo funcionan. Los ministros que acompañan al presidente del Consejo de Ministros tienen amplia experiencia en su sector y vienen precedidos realmente de buena voluntad y ánimo de gestión. Pero escándalos como los que hemos visto de Rolex, tráfico de influencias, consiguiendo trabajo a las amigas con la plata de todos los peruanos, cual billetera del Estado Mata Galán, enturbia la gestión y ofende al pueblo peruano, que tenemos enormes dificultades, ausencia de servicios de salud, aulas escolares, falta de agua, empleo digno, ciudades como Máncora, ciudades como Órganos, sin agua, sin una gota de agua. Y Sullana, por ejemplo, en el norte del país, viviendo bajo las aguas servidas. Los peruanos que menos tienen no merecen, señor presidente del Consejo de Ministros, muestras de exhibicionismo, viajes superfluos, banalidades, exhibiciones de riqueza, de signos exteriores de riqueza. Tenemos esperanza, aún conservamos la esperanza, presidente, del reencauzamiento de este gobierno. Con este nuevo gabinete creemos que el verdadero ánimo que tiene es destrabar proyectos mineros. Requerimos recursos, necesitamos impulsar la agroindustria, la pesca y los grandes proyectos. Escuchen, señores ministros, al pueblo peruano. Reciban a los alcaldes, reciban a los gobernadores, fiscalicen los recursos que entregan. Recuerden que el ejemplo de la transparencia, la probidad y la honradez viene desde la cabeza, desde la mandataria, desde la presidenta de la República y, por supuesto, los ministros de Estado y los servidores del Estado tienen que guardar y conservar la misma línea. Es así como se hace patria, es así como se construye grandes proyectos y es así como ahora la presidenta, que ha tenido la oportunidad histórica de trascender por ser la primera mujer presidenta en el país, debería de tomar, reencaucen el gobierno. Fuerza Popular nunca ha sido un grupo desestabilizador y nosotros creemos
que con el ánimo, con el interés que tienen, la experiencia que tienen todos los ministros, se puede aún hacer un buen gobierno porque las necesidades del pueblo están esperándolos para que ustedes finalmente resuelvan los grandes problemas del país. Para eso están y nosotros estamos acá para fiscalizar, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene usa la palabra el congresista Martínez Talavera por 1 minuto. Gracias, presidente. Me pregunto yo de qué sirve el diálogo con los sectores políticos si no logramos abrazar las necesidades del ciudadano, si no logramos que los sueños de los jóvenes en el Perú se hagan realidad, si somos indiferentes al dolor de nuestros jubilados con pensiones de hambre, si no devolvemos la plata a los fonavistas, si no saciamos la sed de justicia y desarrollo en mérito a un gobierno honesto, transparente, visionario. La calidad de vida de los peruanos no se da con diálogo político, se da con agua, con desagüe, con saneamiento físico legal de sus terrenos, con oportunidad de trabajo para todos. El país va a sanar sus heridas sociales cuando le devolvamos seguridad pública, cuando haya orden y no cuando sigamos siendo caldo de cultivo para los rojos y caviares que lo único que quieren hacer es desestabilizar el país. Pónganse a trabajar y no permitan que el país cada día se caiga más y más. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rospigliosi Capurro por 3 minutos. Gracias, presidente. Es encomiable que en el punto 2 de los ejes de la política que nos ha planteado el presidente del Consejo de Ministros esté la lucha contra la corrupción, el orden público y seguridad y la defensa de la soberanía nacional. Lamentablemente, el desempeño del gobierno hasta ahora en este tema es deplorable. Para poner un ejemplo, el año pasado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas compró sin licitación 540 pistolas Ramón a la fábrica israelí Emtan a $875 cada una. Poco antes, la Guardia Civil de España había comprado esas mismas pistolas a $325. El Comando Conjunto las compró a 875. Pero después de que hubo un escándalo internacional y se sabía que la Guardia Civil de España había devuelto esas armas por su mala calidad. Es decir, compraron sobrevaluadas armas de pésima calidad para las Fuerzas Armadas. Igualmente compraron 540 escopetas turcas a $840, cuando el precio internacional de estas escopetas no está más allá de $200. Pero lo peor de todo es que no sirven para la finalidad para la cual fueron adquiridas. Son escopetas para disparar cartuchos con perdigones de goma en disturbios sociales, y estas escopetas no sirven para eso porque son semiautomáticas y luego del primer disparo se traban y no funcionan. Ha habido también una compra irregular de 10.000 fusiles para el ejército el año pasado. Todavía no se ha entregado uno solo de esos fusiles que se han comprado a un precio excesivo mediante una ley infame que ha permitido a FAME comprar sin licitación. Y hoy día se quiere comprar 7.300 fusiles para la Policía Nacional por este mismo mecanismo infame. La Policía Nacional necesita buen material y debe ser objeto de una licitación pública para que la policía escoja sus propias armas. Finalmente, señor, no puedo dejar de felicitar al señor Gustavo Adrianzen por su desempeño anterior en organismos internacionales donde ha defendido al Perú. Pido 1 minuto, señora, cuenta de mi bancada. No puedo dejar de felicitar al señor Adrianzen por el desempeño que ha tenido en organismos internacionales, defendiendo al Estado peruano con energía y firmeza frente
a la mafia caviar y comunista internacional que ha intentado desacreditar a las fuerzas del orden del Perú, que impusieron el orden como era necesario frente a los disturbios generados por partidarios del corrupto expresidente Castillo, por terroristas y por delincuentes de toda la Haya que atacaron instalaciones nacionales, atacaron a la policía, atacaron al ejército y asesinaron a militares y policías. Espero que el señor Gustavo Adriancén tenga la misma energía y firmeza que tuvo en el ámbito internacional, en el ámbito interno, para defender los intereses del Perú y destruir a las mafias delincuenciales y a los grupos terroristas que nos amenazan. Gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Raimundo Mercado. 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Se ha confundido el señor Adriancén al pensar que en el contexto político actual podía dar un discurso de cifras y promesas. La gestión de los servicios del Estado es importante, sí es importante, pero no puede hacerse de la vista gorda respecto a la crisis política de un gobierno que no da para más. La señora Dina Boluarte tiene que explicar el origen de sus relojes y joyas. No puede hablar de manos limpias y lucha contra la corrupción sin responder primero por sus propias faltas y delitos y por la obstrucción a la justicia. ¿Cómo puede pedir voto de confianza a un gobierno cuya presidenta no puede explicar la procedencia de sus Rolex y otras joyas valiosas? Con un premier que hace de escudero y que hace mutis respecto a la crisis de corrupción. Hemos escuchado cómo hablan con fuerza respecto a su defensa, entre comillas, de los derechos humanos y la lucha contra los caviares. Yo no sé quiénes son los caviares. En todo caso hay que ver de dónde proceden esas personas que han dicho que los caviares o se olvidan de su origen de izquierda que han tenido en vanguardia revolucionaria en aquellas épocas. Por eso es que no se puede hablar de respeto y promoción de los derechos humanos y de una democracia fortalecida cuando proponen candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a personas que no creen en la permanencia del Perú en ese fuero y cuando ejecutan un indulto que todos sabemos que fue un indulto negociado e indebido. Por eso, presidente, nuestra bancada, mi bancada, votará en contra del voto de confianza. Que no nos vengan a contar cuentos ni a dorar la píldora. Sabemos cuál es su procedencia de aquellos individuos que dicen ser anticaviares cuando en el fondo son los más caviares que hemos tenido en toda la historia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Mita Alanoca por 1 minuto y medio. Tiene el uso de la palabra el congresista Elvis Vergara por 3 minutos. Gracias, presidente, colegas, señor premier y ministros presentes. Leyendo un poco de lo que se nos ha alcanzado respecto al discurso que ha desarrollado el premier, podemos encontrar, por ejemplo, que menciona las escuelas de Bicentenario, que son 75 a nivel nacional, pero ¿con qué criterio técnico de las 75 a nivel nacional? En la región que tiene el último lugar en comprensión lectora y el penúltimo lugar en razonamiento, una sola, solo una, Ucayali. Hemos encontrado también que este año se pretende culminar con 25 proyectos de electrificación rural. Sabrá el señor premier, de hecho ya lo sabe el ministro de Energía y Minas, que en junio del año pasado debía haberse entregado un proyecto de electrificación rural en Ucayali, en el distrito de Macicea, y que por incapacidad del director general de electrificación rural no se ha entregado hasta el día de hoy. Ojo, ojo que esto es algo que ya se ha venido diciendo una y otra vez. Y sigue el señor ahí, por cierto. El comando de élite de 510 efectivos designados en Patás, con lo que indica también acá, en este momento no se encuentra. Terminaron su labor a fin de mes. Terminaron su labor a fin de mes y que van a retomarla seguramente, según nos indicaron, en un par de semanas por ahí. Sabrán que no han ido, por ejemplo, a las Bocaminas, donde están secuestrados algunos trabajadores de mineros, de pequeños mineros,
Hay trabajo pendiente ahí todavía. Pero quiero centrarme sobre todo en la labor o en la falta de labor, en todo caso, del ministro de Economía, que gracias a él una gran cantidad de trabajadores hoy están percibiendo y todo el año van a seguir percibiendo menos de la mitad de su salario, menos de la mitad de sus haberes. Por lo tanto, están reduciendo su capacidad de gasto de la canasta familiar, están condenándolos a la pobreza. ¿Y por qué? Porque simplemente sacan un dispositivo legal que dice que hasta el 31 de marzo pueden inscribir en el AIRS aquellos haberes que no estaban inscritos. Pero ¿qué pasa? Que no, su equipo técnico, los directores generales del ministerio no han cumplido con atender las solicitudes y los procedimientos que estos trabajadores han venido propiciando y han venido realizando desde octubre del año pasado. Y cuando le preguntan al ministro, ¿nos puedes atender? ¿Sabe qué nos dicen los coordinadores? El señor ministro dice que en 2 semanas le va a decir cuándo le va a atender. ¿Dónde estamos, Premier? Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Elizabeth Medina por 1 minuto 45 segundos. Tiene el uso de la palabra la congresista María Agüero por 2 minutos. Por su intermedio, señor presidente, Perú Libre no otorgará la confianza a un gabinete de inmoralidad permanente, resultado de un gobierno genocida que asesinó a pueblos quechuas, aymaras y chancas. Un gobierno cívico-militar que es respaldado por bancadas oficialistas, las mismas que hoy, luego de una pantomima, seguro le darán su respaldo. En el 2021 el pueblo peruano eligió un partido del Perú profundo, al Partido Político Nacional Perú Libre, marcando el lápiz, para que lo represente por 5 años. Sin embargo, los grupos de poder económico que mantienen secuestrado al país fomentaron la ingobernabilidad, censurando ministro por ministro. Por eso estamos convencidos de que si no cambia este sistema neoliberal y la constitución fujimorista del 93, nada cambiará, aunque se cambien presidentes, ministros o congresistas. La única manera de asegurar la soberanía del país es con una nueva constitución a través de una asamblea constituyente hecha por y para el pueblo. Perú Libre no permitirá ningún modelo de privatización que atente contra los derechos fundamentales de todos los peruanos, como es el caso de la ministra de Vivienda, quien pretende privatizar el agua potable mediante el decreto legislativo 1620 y la iniciativa legislativa 5636. Por eso Perú Libre presentó el proyecto de ley 7350 para derogarlo. Esta acción se alinea con el sentimiento popular, como se evidenció el 22 de marzo en protestas a nivel nacional contra la privatización del agua potable y en el Valle de Tambo, en oposición al proyecto minero asesino Tía María La Tapada, promovido por el ministro de Energía y Minas, quien enfrenta graves acusaciones de conflicto de intereses. Perú Libre germinó con el profesor Jaime Cerrón Palomino y se materializó por la voluntad popular bajo el liderazgo del doctor Vladimir Cerrón Rojas, para quien exigimos justicia. No le dará la confianza a este gabinete de la privatización. ¡Bravo! Tiene el uso de la palabra el congresista Tello Montes. La palabra la congresista Susel Paredes por 1 minuto y medio. Presidente, ¿quién gobierna el Perú? ¿Quién ha puesto estos ministros? Yo quiero saber. Dina Boluarte, la que exhibe joyas costosas habiendo sido ministra de Inclusión Social, la que ha visto los programas sociales de los más pobres. ¿Una mujer así se puede poner una pulsera de $50.000? ¿Qué es eso? ¿Qué confianza le podemos dar a este premier? Ninguna. ¿Con qué autoridad moral nos piden la confianza? Mientras tanto, 2 cositas, chicas. El MEP no le transfiere la plata, señor presidente, aquí está el ministro, a la región Lima para pagar los médicos de Barranca. Mis hermanos de Barranca se van a quedar sin doctores porque no le transfieren la plata. Una cosa
tan elemental. Luego, el presidente ha dicho, el premier ha dicho, Hospital Gregorio Bernales. Ni siquiera se llama así el Hospital de Lima Norte, se llama Sergio Bernales. Un clamor de Coyique, un clamor de Comas. Entonces, tenemos que evaluar muy bien. Yo no le voy a dar el voto de confianza porque el tema está en la madre de este asunto y es que la presidenta no da la talla, señor presidente. Y en estos 8 segundos, que se ocupen del Hospital Lorena que funciona en contenedores, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Taipe Coronado por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas. Señora Adriancén, ha prometido austeridad, ha prometido medicamentos genéricos, ha prometido miles de jochas, el cual son proyectos pequeños. Nosotros queremos proyectos grandes, de gran envergadura, que realmente resuelva los problemas de los agricultores, no jochas pequeñas. Los peruanos están cansados de promesas y promesas. La señora Dina Boluarte en diciembre prometió que iba a implementar alcantarillas. Sin embargo, las lluvias arrasaron con las viviendas, se llevaron colegios, se llevaron carreteras. ¿Y qué esperamos de los ministerios que corresponden? Educación, transportes, hasta ahora no hay respuesta a la región de Apurímac. La señora Dina Boluarte entregó cheques de transferencia para proyectos de agua y saneamiento. Sin embargo, lo primero que hizo este año es dejar sin canon, sin foncomún a los señores alcaldes y al gobierno regional de Apurímac. Premier, sus ministros han demostrado incompetencia. En algunos de ellos fueron a mi región, a Andahuaylas, prometieron obras de riego, construcción de jochas. El ministro de Transportes prometió defensas ribereñas para prevenir los huaicos. También prometió sanear los terrenos del aeropuerto de Andahuaylas. Hasta el momento no encontramos nada. El ministro de Salud prometió el plan 1000 de salud, en el cual hasta ahora tampoco vemos. Premier, esto es una promesa de lluvia en el cual no vemos que realmente pues son concretos. Por lo tanto, finalmente, señor Premier, usted es indolente. ¿Cómo vamos a dar la confianza a alguien que ha llamado violentos a mis hermanos andahuaylinos apurimeños? Gracias. Gracias, congresista. Tiene una cita Héctor Ventura por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Saludo cordial a todos los señores ministros. Señor presidente, desde Fuerza Popular siempre hemos sido consecuentes, siempre subrogados a los intereses del país. Hemos trabajado en función a lo que nuestra Constitución del 93 dispuso, con transparencia y objetividad. Señor presidente, en estos tiempos, poco más de un mes que el señor Premier asumió funciones, se ha dedicado solamente a defender el caso Rolex y con mucho respeto. Nos olvidamos de ver, como decía hace un momento, el interés de los peruanos. Lo importante que es trabajar con objetividad y transparencia. Y esto, señor Premier, señor presidente, lo digo con muchísimo respeto, porque necesitamos trabajar en equipo, articuladamente. Déjense de ayudar, señores ministros. Hay mucho por hacer. Mi región Tumbes necesita del apoyo a los hermanos agricultores. No hay una gestión precisa y clara en favor de ellos. Agricultores abandonados, señor Premier, señor ministro de Agricultura. Hay una labor importante ahí. Los DPAs, señor ministro de Producción, no funcionan, inservibles. Los hermanos pescadores artesanales abandonados nuevamente. Colegios en mal estado. Son un cementerio, señor presidente. Asimismo, necesitamos articular con el país vecino del Ecuador y resolver los problemas de los conflictos binacionales que tenemos. Ya nuestra Constitución del 93 y el convenio que firmamos en el 98, señor canciller, nos permitía tener relaciones favorables entre Ecuador y Perú. Hoy advertimos que hay conflictos con los hermanos agricultores que también tienen mucho que ver. Asimismo, la relación con el trabajo de los productores hidrobiológicos. Justamente conversaba con el señor Premier que hay que hacer mucho trabajo por el bien de los peruanos y mi región Tumbes.
Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Esdras Medina por 1 minuto. Gracias, señor presidente. Saludar a través de usted al Premier y a los ministros presentes. Señor Premier, hemos escuchado en su discurso sobre hablar de una reactivación económica y sobre la seguridad ciudadana. Pero mi preocupación es que cuando se ha programado con el anterior Premier la construcción de 86 instituciones educativas y hoy manifiesta usted 27, ¿cómo vamos a tener una reactivación económica? Es preocupante. Y también he escuchado su discurso que usted ha dicho 0 consultorías, 0 ONGs. Sin embargo, el ministro de Educación hoy ha salido publicado en El Comercio que ha hecho consultorías educativas por 190.485 soles. ¿Eso qué quiere decir? O sea, por un lado se habla de 0, de buscar reactivar la economía, de atender el sector de educación. Gracias, congresista. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde. Ya hemos escuchado a los congresistas quienes criticaron la presentación del premier Gustavo Adriansen por no haber hablado acerca de los Rolex de la presidenta Dina Boluarte. Además, también la congresista Sigrid Bazán cuestionó a Dina Boluarte y Gustavo Adriansen durante la sesión de voto de investidura en el Congreso. Por otro lado, la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, indicó que esperaba alguna explicación de los Rolex de la presidenta Dina Boluarte durante el discurso de Gustavo Adriansen por voto de confianza. Por otro lado, Margot Palacio consideró que hemos pasado de un gabinete de la muerte a un gabinete de los Rolex, un gabinete que en 34 páginas no ha dedicado ni una línea en pedirle perdón al pueblo peruano por haber matado a 49 peruanos por impacto de bala. El congresista Elías Varas presentó una denuncia constitucional contra la mandataria Dina Boluarte que busca, entre otras sanciones, inhabilitarla por 10 años. La SAC tiene 3 días para tratar el tema de mi denuncia constitucional, pero ahí vamos a ver si se protegen entre corruptos, se refirió el congresista Elías Varas. Por otro lado, Susel Paredes cuestionó quién gobernaba al Perú, quién ha puesto los ministros y también mencionó que Dina Boluarte exhibe joyas costosas habiendo sido ministras de Inclusión Social. Una persona así se puede poner una pulsera de $50.000. ¿Con qué autoridad moral nos pide la confianza? Por otro lado, Patricia Juárez mencionó escándalos como los que hemos visto de Rolex, tráfico de influencias, consiguiendo trabajo a las amigas con plata de todos los peruanos, cual billetera del Estado Mata Galán, enturbia la gestión y ofende al pueblo peruano. Duras las críticas de los congresistas en contra del gabinete Adriansen. Tras el debate de los congresistas por el voto de confianza tras la presentación del premier Gustavo Adriansen, postergó la réplica hasta las 4 de la tarde. Han sido duras las palabras de los congresistas en contra del gabinete Adriansen y en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte por el caso de los Rolex. ¿Y ustedes qué opinan de las expresiones de los congresistas en contra del gobierno de Dina Boluarte y del gabinete Adriansen? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.